Muy buenas noches, bienvenidos a Punto Medio, un programa de análisis, debate y propuesta. Esta noche de martes transmitimos desde las instalaciones del Estudio A en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Ustedes ya saben, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook somos Punto Medio, medio escrito como fracción, y en Twitter @puntomediomich. Saludo a quienes hacen favor de sintonizarnos en 97 de los 113 municipios del estado de Michoacán, hasta donde llega la señal de la tele de todos. También a quienes hacen favor de acompañarnos a través del canal 2 de televisión abierta en la ciudad de Morelia y por los diferentes canales en los diversos sistemas de cable en la República Mexicana. Particularmente también a quienes cada noche de martes, a los cibernautas que nos acompañan en el sitio de Ustream del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. El Instituto Federal de la Defensoría Pública es un órgano del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal que se encarga de otorgar defensa pública a quienes lamentablemente están involucrados en algún proceso federal del orden administrativo, fiscal, civil o penal. Esta noche, Punto Medio tiene el honor de que hayan aceptado la invitación el licenciado Roberto Ponce de León Félix, que es el delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública en el estado de Michoacán. Muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos, por aceptar venir al programa. Es un agrado para nosotros que nos permitan apoyar a la gente y en este espacio que nos están concediendo para poder transmitir este mensaje a la ciudadanía. Muchísimas gracias. También nos acompaña el licenciado Santiago Orozco Valencia, que es asesor en el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Licenciado, yo le pediría por favor que nos compartiera con los televidentes, que ahondara un poco más qué es el instituto, dónde se encuentra ubicado el instituto en Michoacán. Sí. El Instituto Federal de Defensoría Pública nace como tal desde 1998 y desde entonces el Instituto Federal de Defensoría Pública ha brindado y brinda a la ciudadanía sus servicios en materia administrativa, materia fiscal, materia penal, laboral, en tratándose de orientación, también en todo lo que es aquello donde tenga que ver una autoridad federal y el ciudadano se vea agraviado por el acto de molestia que le ha causado la autoridad. Allí, donde hay de asesores jurídicos federales, bueno, aquí en el estado de Michoacán contamos con dos compañeros asesores jurídicos y uno en Uruapan. Los dos asesores jurídicos federales están aquí en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación, que está en Avenida Camelinas 3350 en el tercer piso. Y en la ciudad de Uruapan está en la carretera Uruapan-Pátzcuaro 1380. Como referencia, en Uruapan está a 2 cuadras de la central camionera. Entonces, ahí está también el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. Ellos están en el segundo piso. Ahora, ¿qué es lo que hace el asesor jurídico? El asesor jurídico, él atiende a las personas a partir de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde o de 4 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Allí el asesor jurídico, él se encarga de analizar con calidad y calidez el asunto, el problema que le va a plantear el ciudadano. Y el asesor jurídico, si no es competencia de nosotros el asunto, hace un dictamen donde lo va a canalizar a la persona para que otra institución con los mismos servicios que nosotros prestamos le otorgue el servicio. Si es competencia de nosotros, el asesor jurídico lleva la representación desde el inicio hasta que concluye el asunto. Y ahí en eso el licenciado Santiago nos podrá apoyar un poquito más en la práctica de algunos asuntos. Pero yo quiero decirles que, por ejemplo,
una persona, un indigente, podrá tener acceso a un servicio, sí. Una persona jubilada, desde luego que también. Toda aquella persona que carece de los recursos y que tiene... O sea, los servicios que otorga la Defensoría son Sí, gratuitos. completamente gratuitos. Ahora, nosotros hemos tenido a nivel nacional asuntos, por ejemplo, de un indigente que no fue atendido o no quería ser atendido por el centro de salud. Y el juez de distrito ha concedido en esos casos la suspensión y se concede el amparo liso y llano. En negligencias médicas, en aquellos asuntos donde los jubilados, ya sea del Seguro Social o del ISSSTE, que a veces su pensión no se va incrementando conforme lo está establecido en la ley, ellos pueden acudir con nosotros para que el asesor jurídico les lleve su asunto. Cuando las personas que se van a jubilar o pensionar por parte del Seguro Social, allí es recomendable que antes de que lo hagan, acudan con el asesor jurídico para que lo oriente, porque hay dos etapas en las que él puede entrar y hay que ver cuál es la que más le conviene. Es muy importante que la ciudadanía tenga parte de la educación de cuando menos una vez al año solicitar al Seguro Social o al ISSSTE sus semanas cotizadas. ¿Por qué? Porque ya cuando se va a jubilar o se va a pensionar, resulta de que el patrón no lo había dado de alta que o tiene lo dio menos de baja, tiempo efectivo, digamos, de trabajo que o el lo que dio de piensa. baja por alguna razón. Entonces, eso sí es muy importante, que la ciudadanía haga conciencia y que obtenga sus semanas cotizadas por lo menos una vez al año. También es muy importante que el trabajador... Pero si tuviera problemas con las semanas cotizadas, sí. ustedes pueden acudir a ustedes y ustedes hacen la querella, trámite. digamos, el trámite. Sí. Es decir, yo quisiera preguntarle, licenciado Santiago, no se trata solamente de que algún ciudadano esté involucrado, lamentablemente, en algún proceso, que se le siga un proceso, sino que uno puede iniciar procesos, un ciudadano puede ir con ustedes y decir, a ver, yo considero que aquí están violentando mis derechos y pedirle a la Defensoría que emprenda una querella, un juicio para recuperar sus derechos. ¿Eso se puede? ¿Es así? Sí, se tiene que... Para promover, pues, un Sí, juicio. tenemos que hacer una solicitud al Seguro Social para que le informen de manera detallada cuáles son los patrones que lo tienen registrado al trabajador y que fueron los que cotizaron, para confrontar con la información que el mismo trabajador tiene de dónde ha laborado y a ver si existe alguna discrepancia, aclararla y en un futuro esta persona trabajadora tenga más facilidad para obtener su pensión. ¿Y eso no le cuesta nada al trabajador? No, los trámites que hacemos nosotros, pues además de que nuestro servicio es totalmente gratuito, además es obligatorio nuestro servicio. El que lo hacemos a todas las personas indígenas, a todos los jubilados y pensionados, no nos importa, no restringimos por el monto de la pensión, porque tenemos algunos jubilados y pensionados que tienen también algunas pensiones elevadas, y si es su deseo que también el instituto los represente en algún asunto, pues se tienen las puertas abiertas para todos los jubilados y pensionados. A los indígenas igual, a los indígenas de los problemas que tengan, pues también nosotros ahí los defendemos, ¿verdad?, en esa oficina. Y como lo hemos comentado, hay muchas sanciones que las autoridades imponen a los ciudadanos, pero si son sanciones federales, nosotros los defendemos, y si son sanciones municipales o estatales, pues también es conveniente que vayan con nosotros para orientarlos también, y darles seguimiento, porque en algunos casos se tiene que presentar a lo mejor algún amparo directo o indirecto,
y nosotros Ustedes les ayudan a tramitar. Nosotros lo tramitamos, y para las personas, además de que el servicio es gratuito, es especializado. Nosotros no nos dedicamos ahora sí que más que a eso. No nos dedicamos a asuntos agrarios o ¿qué será? Laborales, locales, pero sí damos una orientación. Muy bien, licenciado Santiago, vamos a ir a un corte. Estamos hoy con los invitados de lujo. Están el delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública y un asesor también del propio instituto, que nos están hablando de qué servicios nos brinda este instituto. No le cambie, ya sabe, usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook somos Punto Medio, medio escrito como fracción, y en Twitter @puntomediomich. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el delegado y con un asesor de la Defensoría, del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Señor delegado, en general los ciudadanos tenemos la idea de que los defensores de oficio solamente nos auxilian cuando estamos presos y nos acusan de un delito penal federal, y que solo para eso sirve la Defensoría. Entiendo, por lo que ya se ha dicho en el primer segmento del programa, que estamos en un error. Sí. Precisamente desde 1998, que lo comentaba, que fue la creación ya como instituto, es donde ya hay el parteaguas, ¿no? Donde ya no hay nada más defensores públicos federales, que efectivamente antes se denominaban defensores federales de oficio. No, desde entonces se creó en la ley la figura del asesor jurídico, y el asesor jurídico es el que se encarga de todos aquellos asuntos que son de competencia federal, que es todo lo menos penal. Pueden llevar asuntos derivados de asuntos penales federales, pero son casos muy concretos los asesores. Y de allí en más, todo lo que es de autoridad federal, ellos son los que están debidamente capacitados para llevar esos asuntos. Efectivamente, contamos todavía con defensores públicos federales, que está establecido en nuestra Constitución, y ellos se encuentran adscritos a las agencias del Ministerio Público de la Federación, en los juzgados de distrito, en los tribunales unitarios, y actualmente en los juzgados de ejecución de sentencia que están en el Distrito Federal. También ahí contamos con defensores públicos. La competencia de ellos es desde que inicia la detención o el problema que tiene una persona hasta que cumple con la sentencia. El ciudadano queda garantizado de que se le va a brindar el servicio hasta que cumple con la sentencia, y dentro de la etapa de cumplimiento de la sentencia, el defensor público federal tiene la obligación de vigilar que sus derechos humanos no se violenten. O sea, sus garantías, que como la denominación anterior, no se violenten. Y ya en cambio acá los asesores jurídicos, ellos se encargan de todo lo demás, y ellos podemos decir que por ejemplo, un asunto de una persona que está privada de su libertad, también un asesor jurídico puede atenderlo, sí, pero ¿en qué casos? Por ejemplo, una persona que es privada de su libertad y antes de ser privada de su libertad estaba dado de alta en el Seguro Social o en el ISSSTE, y estando privado de su libertad enferma, el Seguro Social o el ISSSTE tiene que darle la atención. Aunque esté
¿sí? Preso. Mientras esté él cotizando, usted dado de alta, él tiene derechos. O incluso pues algunos otros beneficios por parte de esas instituciones. Bueno, estábamos conversando fuera del aire que hay asuntos que el Instituto Federal de la Defensoría Pública puede atender y que los ciudadanos desconocemos. Muchas veces nos sentimos huérfanos, indefensos ante las instancias federales. Por ejemplo, me platicaban que en el caso de que usted tiene un servicio de agua potable y tiene una deuda de este servicio y le cortan, le suspenden el servicio del agua potable, parece, ahorita nos van a explicar con claridad, que nosotros podemos apelar ese hecho. ¿Sí, es así? Sí, nosotros como asesores jurídicos nos coordinamos también con otro grupo de abogados. Aquí en Morelia existe un Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, donde también tiene un grupo de asesores jurídicos, en los cuales ellos hacen una demanda de nulidad ante este tribunal, y si no se reconocen los derechos en ese tribunal, el asunto lo canalizan con nosotros para nosotros promover un amparo, y ya a través del amparo podemos alegar ahí las violaciones a la Constitución del O sea, procedimiento. no nos pueden cortar el agua. Pues deben. no deben de tener ahí por lo menos lo mínimo indispensable, pero pues ese tipo de cuestiones también sería conveniente que todos los que están afectados fueran a la oficina para tratar esos asuntos, Cada caso en particular, ver la circunstancia por la cual existe el acto de autoridad en el cual se le está cortando el agua, ¿verdad? Sí, ahorita, por ejemplo, podemos ver, desgraciadamente, ha habido personas que les dicen que cuentan con una toma clandestina. Bueno, ahí ninguna autoridad tiene facultad para, si es casa-habitación, ¿sí? Si es un giro comercial, es otra cosa. es distinto. Pero, de acuerdo con el artículo 4 constitucional, nadie puede suspenderle el servicio del agua potable en un hogar, ¿sí? ¿Que le puede disminuir? Sí, pero el Estado está obligado a darle la cantidad necesaria, tomando en cuenta el número de habitantes. Ahora, bajo el pretexto de que yo cuento con una toma clandestina, me suspenden el servicio, bueno, pues yo quiero decirle a la autoridad de aguas, porque puede infringir la ley y el asesor jurídico puede promover un juicio de amparo, y el juez de distrito en un momento dado estaría obligado a darle vista al Ministerio Público de la Federación. ¿Por qué? Porque está atentando contra la salud de las personas. Entonces, sí, no es posible de que la autoridad de mutuo propio suspenda el servicio sin que la autoridad, el ciudadano sea vencido en juicio, ¿sí? Porque allí ellos deben llevar un procedimiento y no es nada más así, bueno, ¿sabes qué? Te suspendo el servicio porque no pagaste o porque tienes una toma clandestina, no. Ok, vamos a ir a un corte. No le cambie, el programa empieza a ponerse muy interesante. Estamos en Punto Medio con el delegado y un asesor jurídico del Instituto Federal de la Defensoría Pública.
ahorita está más difícil, pero de todos estamos dentro de los mismos, lo que vimos el litigio particular. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ya en el segmento anterior rompimos un mito, que es la Defensoría no solamente tiene que ver con asuntos penales, sino hay una gama de asuntos que competen con instancias federales en probables hechos donde se violentan los derechos de los ciudadanos. Pero yo quisiera romper otro de los mitos que hay en el imaginario colectivo, y que es: los defensores de oficio no funcionan. Los defensores de oficio pierden, o los defensores o los asesores jurídicos de la Defensoría pierden todos los casos. ¿Cómo está esa situación? Pues en términos de estadísticas, vamos arriba del promedio normal de los asuntos que se declaran ilegales. Por ejemplo, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, normalmente el 70% de los actos de autoridad los declara ilegales. Nosotros más o menos traemos una estadística de arriba del 90% de asuntos exitosos. Entonces, tenemos el problema que efectivamente hay algunos usuarios no tienen confianza, creen que nosotros perdemos los asuntos, pero eso no es cierto. Estamos, puedo decir, ganando muchos asuntos, y sí sería conveniente que la persona se acercara con nosotros, nos diera la confianza. Que tuviera confianza. Y porque pues también es importante ese acercamiento y viera el servicio que se presta, que yo estimo que es un servicio de calidad el que estamos prestando. Sin embargo, señor delegado, ¿cómo es la afluencia de ciudadanos para acercarse a la Defensoría en Michoacán? Efectivamente, ha habido un desconocimiento total incluso de autoridades de la existencia del instituto, con mayor razón de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la verdad el factor que dice el licenciado Santiago es muy cierto. Y el otro es de que no nos habíamos acercado a través de los medios de comunicación para que la ciudadanía nos conozca más. Hay que resaltar algo que es muy importante. El asesor jurídico o el defensor público federal todos los días son supervisados bajo la supervisión que se llama documental, que esa la realiza su servidor y el equipo con el que yo cuento. Y año con año viene una persona de la Ciudad de México que es un supervisor, y él practica la supervisión directa. Al asesor como al defensor público federal se les califica. Si un defensor público federal obtiene una calificación irregular, a su casa, se acabó. ¿Y esa calificación tiene que ver con lo exitoso de sus defensas, de sus defendidos? Sí, pero por el exitoso en materia penal o en asesoría jurídica no significa de que siempre se van a obtener las sentencias absolutorias o sentencias favorables al usuario. Aquí es muy importante que el usuario tenga la plena confianza de externarle bien el asunto al asesor jurídico. ¿Por qué? Porque luego nos ha tocado algún usuario donde le dice al asesor jurídico, en primer lugar, que ya va con el tiempo quemándose, y le va contando, os valga la expresión, a cuentagotas el asunto, y hay a veces unas omisiones que eso nos llega a causar como resultado un asunto desfavorable. Pero el mismo usuario lo ha reconocido, que efectivamente por la falta de confianza, por la falta de haberle entregado toda la información, todos los documentos al asesor, es cuando hemos tenido el problema. Es decir, el usuario tiene que darle toda la información, para que también ustedes vean si hay materia en el tema de defenderlo, o de qué probabilidades existen reales de que haya un asunto que pueda favorecerle al ciudadano. De lo contrario, pues ustedes no tendrían cómo hacerlo. Porque por ejemplo hay personas, recuerdo un asunto de una expropiación.
donde él ya había hecho la cesión de derechos. Y ahora quería él demandar, pues ya no era posible. Entonces, que porque cuando hizo la cesión de derechos había obtenido menos cantidad de la que fue informado que podía obtener con la indemnización por parte del gobierno. Entonces, sí es importante que la ciudadanía tenga plena confianza en los asesores y, como les digo, ellos no están solos. Además, hay un plan anual de capacitación que gracias, por ejemplo, a la universidad hemos tenido ahí el apoyo y se ha ido capacitando a los asesores. Entonces, sí es muy importante que la ciudadanía acuda y además con tiempo, porque ya cuando está por vencerse el plazo para demandar o llevar a cabo la acción jurídica que ellos tienen que realizar, a veces ya no alcanzamos. O sea, hay que acudir a tiempo. En cuanto tengamos algún asunto donde una instancia federal nos impone una sanción, tendríamos que acudir al instituto para plantearles el asunto y que ustedes nos dijeran qué camino tomar, que nos asesoraran hacia dónde caminar. Yo quisiera decirles también, o hacerles una pregunta, y es, ¿en qué materia o en qué temas hay mayor demanda de los ciudadanos o acercamiento de los ciudadanos al instituto? Bueno, actualmente tenemos mucho de sanciones de la Policía Federal, de la Policía Federal, todo son lo que son multas de tránsito federal, donde van personas y que tienen sanciones por excederse de los límites de velocidad. Algunas personas alegan que no se excedieron de esos límites de velocidad. Entonces estamos ahí haciendo las demandas. O a veces también van algunas personas porque la Comisión Nacional del Agua lo sancionó por ocupar una zona federal o por explotar o por tener un pozo de agua sin autorización, o van por el derribo de árboles, que los acusan a algunos ejidatarios o comuneros que van ante Profepa a denunciar que su bosque está siendo talado, y al último a ellos son a los que sancionan por no cuidar el bosque. Entonces ellos son los casos más o menos que llevamos muchos asuntos también hace 4 años atrás sobre incremento de pensiones del ISSSTE, ¿verdad? Eso sí, llevamos en un momento llevamos hasta más de 500 para que les aumentara el ISSSTE su pensión. Actualmente están llegando algunas mujeres viudas porque el ISSSTE les quiere limitar sus pensiones, o porque el ISSSTE no les da la atención médica de calidad a la que tienen derecho, no les da el medicamento idóneo, les quiere dar un medicamento que no es el adecuado para su enfermedad, o retrasan la atención médica de urgencia que en algunos casos se requiere. Entonces ahora es importante que todos los ciudadanos sepan que un procedimiento administrativo federal o un acto administrativo federal se compone normalmente de 3 etapas: el inicio, el desarrollo y la resolución definitiva de ese problema. Nosotros, para hacer una mejor defensa, necesitamos siempre tener todos los antecedentes. El inicio del problema, el inicio de ese procedimiento normalmente se inicia con una orden de verificación, una orden de inspección, y hay otra etapa donde tiene que ofrecer pruebas el ciudadano, y finalmente una resolución. Tenemos algunos ciudadanos que alegan que ellos no se dieron cuenta del inicio del procedimiento o no valoraron sus pruebas. Entonces ahí es donde nosotros podemos que eso puede ser posible, que podemos tener ahí mayores elementos para defender pero puede ser posible que un ciudadano se le inicie un proceso y no se entere. Vamos a ir a un corte y regresamos para que nos contesten esta pregunta de si algún ciudadano puede estar involucrado en un proceso de orden federal sin que se dé cuenta de estos primeros procesos hasta la resolución, digamos. Ahí es cuando él ya se entere. Pero ahorita regresamos, estamos en Punto Medio y nos acompaña el delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública y un asesor jurídico del mismo instituto en Michoacán. Muchísimas gracias por continuar con nosotros.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Le preguntábamos al licenciado Santiago de si es posible esta cuestión de que un ciudadano pueda estar inmiscuido, involucrado en un proceso federal sin que se dé cuenta de las primeras etapas que nos había dicho, que es el inicio y el desarrollo, y que se dé cuenta hasta la resolución definitiva de un proceso. ¿Puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. Se dan casos donde a una persona recientemente le congelan su cuenta bancaria, todas sus referencias bancarias están congeladas. Él como trabajador con un sueldo de 4,000 pesos no puede cobrar su sueldo mensual porque lo acusan, lo ligan con crimen, con la delincuencia organizada y le están asegurando su nómina. Con un salario de 4,000 pesos al mes, y no puede cobrar porque lo vinculan con un delincuente muy peligroso y él no sabe de nada. Entonces nosotros ahí promovemos un amparo. Se dan otros casos donde las personas les están cobrando, le están embargando su casa por una deuda que jamás les notificó el gobierno. O sea, por ejemplo, puede ser una multa de Profepa, una multa de Hacienda, ¿verdad? Entonces ahí también los defendemos. O a una persona le están embargando bienes que no son propiedad del deudor, bienes ajenos, por decirlo así. Ahí defendemos también a las personas a las que les embarguen una propiedad y que ellos no sean los que deben, los que tienen esa deuda. Puede ser de diferente tipo, ¿verdad? También se dan casos donde se embargan bienes. Se ha dado de manera recurrente por parte de las autoridades hacendarias embargar propiedades por homonimia. Una persona, aquí en Morelia se han presentado casos de hasta 10 personas con el mismo nombre. Y entonces Hacienda Federal pues le embarga a los 10, ¿verdad? Entonces ahí los afectados van con nosotros para efecto de que liberemos el embargo de su propiedad, ¿verdad? Eso es pues sí es algo de que se llegan a presentar casos de esos, y en el transcurso de los años hemos defendido a muchas personas. Es decir, el instituto vigila un poco o equilibra un poco el exceso, digamos, de poder de las instituciones federales en el tema de las sanciones, equilibra que las cosas estén haciendo debidamente. Exactamente. Si las mismas autoridades federales ven el trabajo que realiza el Instituto Federal de Defensoría Pública, ahí podría verlo como un termómetro, cómo van sus actos, cómo lo están realizando, si están apegados a derecho o no. Ahí también podemos ver lo que actualmente la ciudadanía se aqueja en muchos. No puedo yo decir que nos conste a nosotros que sí se da en algunas dependencias el soborno, no. Pero sí lo que yo les puedo decir es de que el asesor jurídico, al analizar el asunto, él ve si el acto es legal o no. Desgraciadamente hemos visto que, lo comentaba por eso el licenciado, que el porcentaje es muy alto, ¿sí? Si lo vemos por ejemplo en comparación a otras estadísticas, de incluso despachos particulares, acá es el 90, más del 90% de la efectividad de los asuntos. ¿Por qué? Porque el asesor jurídico está, como ya lo había dicho, especializado en esas materias. Y nosotros no tenemos ningún compromiso con nadie. Aún cuando formamos parte del Poder Judicial de la Federación, nosotros no dependemos ni de los jueces ni de los magistrados. ¿Sí? Nosotros, el instituto es un instituto autónomo. Entonces nosotros no recibimos instrucción de nadie de que hay este asunto, dele este tratamiento o deje de hacer esto o haga lo otro. No. Nosotros, ahí la ciudadanía tiene que tener la confianza en nosotros de que el asesor jurídico o en su caso el defensor en lo que es su competencia va a llevar con calidad y calidez el asunto. Y si no, bueno, ellos tienen superiores jerárquicos, que aquí en este caso su servidor, y nosotros atendemos, y hay sanciones que no nada más van de lo administrativo, sino hasta lo penal. Muy bien. Ya me platicó, licenciado Santiago, los casos más frecuentes
Pero en los casos más raros que recuerde. Los casos más raros, pues, no sé de... Bueno, sí, acuérdate que en 1999 tuvimos uno de un profesor, no vamos a decir a quién, ni donde una institución educativa, el profesor enfermó y la institución educativa, su trabajo que él había realizado mediante apuntes, ellos se atribuyeron como obra de ellos, de esa institución educativa, y el asesor jurídico demandó y tuvieron que pagarle hasta el último centavo de todos los beneficios que había obtenido. Como derecho de autor, digamos. Exactamente. O también hubo uno de una universidad, un investigador, donde había ya realizado. Él efectivamente, en lo de la investigación hay que dejar muy claro que hay investigación que es con recursos de la institución. Así es. Entonces ahí hay ciertos derechos que son de la institución. Que tiene la institución. Ahora, pero cuando en la institución le autoriza realizar ciertos actos de investigación como propios, no son de la institución. ¿Sí? Entonces ahí es donde hay que ver muy bien los contratos, los documentos que se firman. Y en este caso, ese investigador tuvo que demandar porque la institución se había atribuido lo que era personal, como si fuera de ellos. Entonces se había adjudicado un trabajo de investigación del que no había un convenio institucional, digamos. Así es. Ahora, también es muy importante, por ejemplo, hemos tenido últimamente algunos asuntos de la usura. Eso le va a interesar al auditorio. Sobre todo la usura bancaria. Eso le va a interesar. Allí, efectivamente, de inicio no es competencia de nosotros. Por eso nosotros tenemos un convenio de colaboración con ciertas instituciones como la Conducef. Los asesores jurídicos los canalizan a la Conducef para que ellos realicen el procedimiento que a ellos les corresponde. Una vez que es agotado, regresan con nosotros. Y entonces ahí es donde ahí el asesor jurídico interviene. Hay muchos cobros que las instituciones bancarias le fincan al usuario, que él ni siquiera sabe o le dan por hecho de que contrató un seguro y no es verdad. Entonces, todo eso sí les puedo decir a la ciudadanía que esos se han obtenido resultados muy favorables. Ahí también, por ejemplo, mire. Vamos a ir a un corte, delegado. Sí. Vamos a seguir hablando de este tema que está muy interesante, este tema de la usura bancaria, de cobros indebidos a los tarjetavientes, a los cuentavientes. No le cambie, estamos en Punto Medio con el delegado y un asesor jurídico del Instituto Federal de la Defensoría Pública.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Este es nuestro último bloque. Vamos a hablar en este bloque de dos temas fundamentales que son de interés para la ciudadanía. Uno es el tema de los cobros indebidos, no solo de los bancos, sino también de las cajas de ahorro, de las cajas populares. Y por otro lado, de los asuntos que tienen que ver con la atención médica, con la negligencia médica, con la negativa de atención médica. En este momento quiero preguntarle, para terminar este bloque y terminar el programa, licenciado, que le definiera un poco a los televidentes hasta dónde es el tema de la Conducef y hasta dónde entra el Instituto Federal de la Defensoría Pública, porque créame que es, sin duda, yo creo, de las cuestiones que los que nos están viendo deben tener mucho más dudas y preguntas, porque de verdad que estos cobros indebidos y el acoso de los bancos para cobrar lo que el usuario no debe es cosa de todos los días. Sí. Bueno, tratándose de Conducef, yo lo quiero ligar también con el tema de Profeco. Son instituciones en las cuales todos los ciudadanos acuden para que se lleve, mediante un procedimiento sencillo, se llegue a una conciliación. Ante Conducef con las instituciones bancarias, y en Profeco es con los proveedores, que la ley llama proveedores. Es importante que las personas que acuden ante estas instancias presentan sus reclamaciones por escrito, pero además exijan siempre un dictamen por escrito de estas dependencias. Normalmente estos dictámenes son un poco tardados porque se tardan más de 4 meses normalmente en emitir un dictamen, pero en ese dictamen que normalmente se emiten en la Ciudad de México, se establecen los derechos de las personas, de los derechos de los usuarios de los servicios financieros y de los consumidores, en las cuales en esos dictámenes vienen en algunos casos aparejadas con sanciones para los propios bancos o para los proveedores. Por ejemplo, en un asunto donde la persona presenta su reclamación en Profeco, vienen sanciones de Profeco para Telmex por discriminación de clientela, al momento de que les están cobrando cantidades como de 50,000 pesos por llamadas hotline, ¿verdad? Entonces ahí vienen las sanciones contra Telmex, porque de repente Telmex dice, bueno, si no me pagas esos 50,000 pesos de hotline, no te doy el servicio. Entonces es por eso que deben de acudir ante estas instancias para que por escrito les emitan un dictamen. Normalmente cuando van los ciudadanos a estas instancias, todo termina en que no hay ningún arreglo y que las partes se dejan a salvo sus derechos, pero el dejar a salvo los derechos de los ciudadanos es la nada, porque ellos perdieron una oportunidad de que esas dependencias también se involucraran más en la defensa. Si un ciudadano tiene cobros indebidos de una tarjeta bancaria, o también ya aquí le agregamos del teléfono, por ejemplo, cobros no reconocidos, que no reconozca el usuario, de manera simultánea podría ir a Conducef y al Instituto de la Defensoría a platicar con un asesor para que Ahí nada más lo único que hay que dejar en claro es lo siguiente: si la institución bancaria desgraciadamente demanda ante un órgano jurisdiccional del Estado, no vamos a poder nosotros intervenir. Por más que veamos de que hay la usura o el cobro indebido y demás, no, porque ya sale de la competencia de nosotros. Si la institución bancaria o un particular o cajas de ahorro, cosas así, acuden ante un juez de distrito para demandar, ahí sí es competencia de nosotros para poder... Y en el caso que sea estatal, ¿hay un instituto estatal al que puede acudir el ciudadano? Sí, sí está el Instituto de la Defensoría Pública del Estado. Ahora, aquí sí hay que recalcar lo siguiente: cuando un usuario le empiezan a hablar de la institución bancaria, de que debe o un seguro que no solicitó, antes de darle la oportunidad a la institución bancaria que lo demande, ahí sí que acuda con nosotros, se va a canalizar a Conducef, se le va a orientar cómo es lo que va a pedir a Conducef.
para que cuando regrese el dictamen, que es al que hace referencia el licenciado, ahora sí nosotros vamos a poder demandar. Muy bien. Para terminar, del asunto médico, Sí. nos queda un minuto que nos pudiera explicar de este tema. Los médicos, como decía el licenciado aquí, mire, hay negligencia médica, en aquellos casos, por ejemplo, tuvimos un asunto en el que desgraciadamente una de las instituciones del gobierno, como es el ISSSTE o el Seguro Social o aquellas que reciben recursos de la Federación, donde le dejaron una gasa a la persona, en otro caso fue lo de unas pinzas. Esas son negligencias médicas en las que el Instituto Federal de Defensoría Pública, entre otros, ha obtenido el resultado favorable en favor de esas personas, y incluso recuerdo el de las pinzas, tiene la atención de por vida. En esa institución Sí. que le brinda el servicio médico. Sí, que le brindó el servicio médico y que le había causado serios problemas. Es importante también que sepa la ciudadanía que hay asuntos en los que a veces ellos no nos dan los elementos. Ahora, actualmente, yo quiero decirles a la ciudadanía, miren, casi todos los celulares tienen cámara. Entonces, si el doctor aquí no me atiende, o es un paramédico, o es enfermero, o alguien que debe de otorgarme el servicio rápido, porque si yo estoy acudiendo por una urgencia, bueno, pues tomarle una foto, si es que no trae su gafet, ¿verdad?, para saber quién es, y entonces ya si el asesor cuenta con mayores elementos. O sea, ¿es un derecho del ciudadano hacer esto que usted nos está diciendo? Sí, sí, porque, o sea, lo que no es correcto es hacerlo a escondidas, es la prueba tiene ilegal. que ser público, Sí, que él sepa. Sí, o sea, que él sepa, te voy a tomar una foto porque no me estás atendiendo. Señor delegado, asesor, el tiempo se nos ha acabado. Yo creo que tenemos para otro programa. Ha sido bien interesante desmitificar algunas de las apreciaciones que como ciudadanos a veces tenemos del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Primero, no es tan estrecho el margen que tienen para ayudar al ciudadano, y segundo, tenga confianza en la Defensoría. Tenga confianza, el índice de casos exitosos, que quiere decir que el derecho se aplique y se aplique bien, es muy alto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el siguiente martes.